Y me he topado con tantas descripciones así que me sacan completamente del mood, me sacan de la escena y hasta me parecen ridículas. También he visto que ponen tronco, una vez decía acero de terciopelo y yo... Válgame, se ponen bien poetas. Sí, bien creativos. Ay, no. Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión vamos a hablar de libros con spice. Pato, ¿sabes a lo que me refiero con eso? Quiero creer que vamos a hablar de libros candentes. Exactamente. Así que siento que el video se va a poner interesante. Y es que este es un book tag que inicialmente vi en el canal de Mitch, Morra que lee, pero el de ella sí está como muy enfocado a libros eróticos y este va a ser como una mezcla porque no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar más bien en libros con spice, libros que tengan escenas sexuales, no necesariamente libros eróticos. Y es que yo estuve investigando en BookTok y al parecer hay una diferencia entre libros spicy y libros con spice. ¿Tú sabías eso? Claramente dijiste, qué mejor video para traer a mi hermano que cuando me voy a poner a hablar de puras cosas spicy, ¿verdad? O sea, no, pero es que ya eres el ayudante oficial de los book tags. No sabía. Sí eres. Pero bueno, está bien, lo tomaré. Como les dije, yo investigué en BookTok y es importante hacer la distinción de que libros con spice son justamente libros de romance, de fantasía, etcétera, que tienen escenas sexuales. En cambio, libros spicy son libros eróticos, libros enfocados en eso. No, hombre, y es que yo vine bien preparada, hasta les traigo la definición de Google. Un libro spicy es aquel que contiene escenas sexuales explícitas o de alta intensidad, no aptas para menores. El nivel de spice puede variar, pero en general se refiere a descripciones gráficas de sexo y relaciones íntimas. Pero sí, siento que este video queda bien de hacer considerando el panorama literario actual en que la tendencia es los libros spicy. Verdaderamente cada vez es más común entrar a una librería y ver una sección de libros spicy, libros con spice, porque es lo que muchos lectores y lectoras están buscando y BookTok lo ha popularizado demasiado. Ojo que la literatura erótica existe desde hace muchísimos años, pero ahorita está en tendencia y pues sí, qué mejor manera de hablar de estos libros que con un book tag. Así que Pato, hermanito menor, ¿Cómo osas corromperme ¡ay, de por esta favor! manera? Yo no quiero estar escuchando de alienígenos azules, No. hombres cabra gigantes, o incluso puertas o perillas, no recuerdo que habíamos hablado la otra vez, en este tipo de ámbito, con mi hermana mayor al lado. Pues ni modo, te tocará. Pero no creo que mencionemos esos libros. Vamos a ir viendo las preguntas que Pato las tiene. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con el book tag de libros spicy o libros con spice? Ojo, y sí quiero decir que ni este video ni esta sección de comentarios están aquí para insultar a nadie ni para hacer menos a algún tipo de lector en específico. Aquí yo no estoy diciendo que está bien leer spice o que está mal leer spice, que cada quien lea lo que quiera. Solamente es un video para hablar de libros que tienen spice. La primera pregunta dice, ¿te gusta que tus libros tengan escenas spicy o prefieres que no las tengan? Verdaderamente me da igual. Siento que tenga spice o que no tenga spice no es un requisito para que yo decida leer un libro. No me fijo si tiene o no tiene. Y si es que llega a tener, prefiero que no sea mucho, que no sea repetitivo y que no sea todo el tiempo, porque sí puede llegar a ser cansado. Entonces sí, digamos que me da igual, pero si las tiene, prefiero que sean pocas y sigamos avanzando. Hay sus excepciones en los que alguna autora logra hacer que yo grite y me emocione cuando llegamos a la escena íntima entre
entre los personajes. Y siento que no muchas lo logran, pero sí me ha pasado que los personajes al fin están juntos y van a hacer eso. Y yo estoy más emocionada que ellos. Yo estoy pataleando, yo estoy fangirleando, porque había tanta tensión que tenía que ser resuelta, y cuando al fin se resuelve, me encanta. Me encanta. Entonces sí, hay veces que disfruto bastante de estas escenas, si están bien hechas, si tienen un propósito, y aunque no tengan un propósito, mientras no sean tantas, porque verdaderamente eso llega a cansarme. Pero si tengo que responder, me da igual. Ok, Clau, y para la siguiente pregunta tenemos: ¿cuál fue el primer libro spicy que leíste y por qué fue Crepúsculo? No, Crepúsculo no. Pero me puse a pensar en verdaderamente cuál fue el primer libro spicy que leí. Y creo que yo empecé muy pequeña, porque pues ahí estaba yo a los 13 años en internet sin supervisión adulta y me topé con el mundo del fanfiction. Y ahí en serio que es tierra de nadie. Una se encontraba de todo, y fue cuando empecé a leer historias que tenían este tipo de escenas. Sí recuerdo que cuando estaba chiquita a esa edad, al inicio me traumatizaban, pero como casi todos los fanfiction tenían escenas spicy, pues seguí y seguí y seguí hasta que me acostumbré. Entonces sí, creo que si nos vamos muy atrás, diría que fueron los fanfiction, pero hablando de libros, creo que mi primer libro spicy fue 50 sombras de Grey. Wow, Clau, no lo puedo creer. Y podrán decir lo que sea de 50 sombras de Grey, pero no me van a negar que en su tiempo fue una locura. Todo el mundo lo estaba leyendo, todo el mundo estaba hablando de Christian Grey y Anastasia, y a su manera es icónico, diría yo. Obviamente no voy a decir que está bien escrito, los personajes eran bastante tóxicos, su relación era cuestionable, pero en su momento yo leí la trilogía y admito que no pude parar. Pero a ver, ¿cuándo fue que salió este libro? Tengo una primera edición del 2012, no me la puedo creer. Siento que si yo leo esto en la actualidad terminaría odiándolo y aventándolo por la ventana, pero la Clau del pasado no tenía tanto criterio como la Clau del presente. Entonces sí, diría que este fue mi primer libro con Spice que leí, y me llevó a una rachita de libros así. Yo seguí leyendo libros de este tipo como por un año y luego ya los superé. Ok, Clau, después de esa interesante respuesta, ¿qué te parece si nos contestas una igual de interesante a la siguiente pregunta? Libro en el que consideras que las escenas spicy eran justas y necesarias. Creo que necesarias es una palabra muy fuerte, pero hay veces en las que sí siento que los personajes necesitan de este tipo de intimidad para fortalecer su relación, para que haya un impacto más fuerte, vaya. Y eso pasó con la trilogía del Príncipe Cautivo de C.S. Pacat, específicamente en el segundo libro y en el tercer libro, que los tengo aquí en mis manitas. Los personajes son el ejemplo más claro de enemies to lovers, de enemigos a amantes. Ellos verdaderamente eran enemigos mortales, se querían desvivir mutuamente, y avanzan tanto en estos dos libros que creo que esas escenas sí eran necesarias. Y C.S. Pacat las escribió de una manera tan elocuente, tan elegante, como que sí eran descriptivas, pero no necesariamente gráficas. Son muy buenas escenas íntimas, y recuerdo que yo sentía el amor que sentían los personajes a través de estas páginas. Entonces sí, creo que en el caso específico de esta trilogía, esas escenas estaban más que justificadas y sí sirvieron para fortalecer la relación de los personajes y para que el lector entendiera cómo había evolucionado esta confianza y estos sentimientos que tenían entre ellos. Ay, no, es que si yo les hablara de las escenas spicy, qué bien escritas están. Y es que también se enfocan un poquito más en
los sentimientos y no tanto en lo físico, y eso me gusta mucho en las escenas spicy. Bueno, claro, pero una moneda siempre tiene dos caras. Qué poético. Exactamente, y es por eso que ahora nos vas a contar sobre un libro que tú consideras que las escenas spicy no eran necesarias y de hecho que no aportaron nada a la trama. Uy, tengo muchos libros con los que podría responder, pero me voy a ir por el icónico Una corte de llamas plateadas de Saraya y más. Pato, ¿tú puedes ver este tocho? ¿Lo ves? Yo digo unas 600, 700 hojas por ahí, ¿no? Ajá. Y te juro que la mitad de estas páginas son escenas spicy. Son escenas de sexo. O sea, Ya no podía más. se supone que este es un libro de fantasía. Bueno, de romantasy. Y está bien. Me gusta el romance. Y está bien. Entiendo que los personajes tenían que tener sexo para avanzar. Pero no tanto. O sea, y si tenían que tener tanto, tampoco tenían que describirme cada una de las veces que lo hacían. Fue repetitivo, fue aburrido, yo ya no podía más y sí sentí que no solo no aportaban nada, sino que también le quitaron a la trama. Este libro pudo ser mucho mejor si no hubiera tenido tanto spice. Y es que ya me tenía ¡harta! Yo estaba muy emocionada por leer la historia de amor de Nesta y Cassian, que son los protagonistas de este libro. Y terminé cansada de ellos porque el Cassian solamente piensa con su parte de abajo y yo esperaba más de él. Y no voy a decir nada de Nesta porque igual la amo, pero sí, verdaderamente no necesitábamos tantísimas escenas de sexo en una corte de llamas plateadas y espero que Saraya y más le baje un poquito porque ni siquiera siento que escriba mal este tipo de escenas, solo siento que ya abusó de ellas. Y bueno, Clau, ¿qué te parece? Ahora nos ponemos un poco polémicos. Date. Cuéntame sobre el libro Spicy que todo mundo ama, pero que a ti no te gustó. Hunting Adeline, sin duda alguna. Y siento que cualquier libro de Dark Romance entraría como respuesta a esta pregunta, pero no he leído demasiado Dark Romance porque yo sé que no me va a gustar. Y específicamente en el caso de Hunting Adeline, yo no sabía bien qué esperar. Es un libro con muy buenas reseñas y es de los más queridos en BookTok de Dark Romance, por supuesto. Pero sí hubo muchas personas que me dijeron que no creían que me fuera a gustar. De todos modos, yo le quise dar una oportunidad porque sí veía las reseñas y decía, bueno, tiene que tener algo. Yo creo que podría gustarme por lo menos un poco y no. Estuvo horrible. Y es que la mayoría de las escenas spicy de este libro, que son bastantes, son no consensuadas y son como abuso sexual romantizado. Eso a mí no me gusta. Pueden darme las escenas spicy que quieran y podrían aburrirme, pero no las voy a odiar a menos que sean no consensuadas. Eso para mí es un límite y en Hunting Adeline lo propasaron demasiadas veces. Y como les digo, lo peor es que estaban romantizadas. Los protagonistas terminaron enamorándose, o sea que ella se enamoró de su acosador y de su abusador, lo cual me parece horrible, me parece espantoso y no puedo creer todas las buenas reseñas que tiene. Y es que, pues obviamente las estuve leyendo y la gente dice que es un libro muy emocionante y como nada que habían leído, y lo peor del caso es que se enamoran de Said, el protagonista, que yo hubiera preferido no haberlo leído jamás, porque es un psicópata, es un loco y es un violador, las cosas como son. Pero sí, mi respuesta es Hunting Adeline. Sí me sorprende que a tanta gente le guste y ya saben que yo siempre digo que cada quien lea lo que quiera, pero pues yo decidí leerlo y no me gustó. Clau, para nuestra sexta pregunta tenemos una muy interesante. ¿Qué libro ha sido tan intenso, tan, como dijiste tú, spicy, que te ha dejado sin palabras de lo explícito que fue? Ese tiene que ser Pídeme lo que quieras, no solo el primer libro, son 4 y leí los 4, pregúntenme por qué. Les digo, tuve una rachita en la que estuve leyendo muchos libros así, por allá en los años de 50 sombras de Grey, y la saga de Pídeme lo que quieras fue de esos libros. Para quienes no sepan,
Estos se tratan de un tipo rico y una chica que trabajaba en su empresa, se enamoran y empiezan a tener relaciones íntimas, pero a este tipo le gustan las orgías. Entonces mete a la protagonista a este mundo y hay escenas tan raras que yo ni siquiera me las podía imaginar. Y ni siquiera es que yo me quiera imaginar todas las escenas íntimas que leo. Pero aquí a veces me ponían cosas que yo decía de... ¿es eso posible? A ver, Pato, tú ayúdame. Había una escena en la que a la protagonista la estaban metiendo 3 hombres al mismo tiempo, por ahí. Y tú dices, bueno, ponle que sí caben. Pero ¿cómo estaban acomodados? No, ¿Cómo estaban acomodados? No caben, o sea, no caben ni de puro pedo. Pues bueno. Tal vez. No sé, pero ¿cómo estaban acomodados? Mira, muy sencillo. No. Yo creo que la chava estaba en posición de en 4. Ok. Un hombre como arriba, más o menos como... Es que si me pusiera en cámara y lo imitara, estaría... Sí, yo sé que no. Pero mira, ok, vamos a irnos por abajo. Un hombre por abajo. Ajá. ¿Ok? Pero Sí. digamos que él está con su cabeza apuntando a su cabeza, ¿no? Ok. ¿Sí entiendes cómo? Sí. Ok, ese hombre está por ahí, él empieza. Luego uno en posición normal, Ajá. está en medio. Ajá. Y el último está arriba, agachado. Pero igual siento que chocan. No, sí, sé, claro que chocan, está pero muy extraño. Sí, hay un dicho de Confucio que tal vez vas a tener que censurar. Pero él dice que con paciencia y salidita, el elefante se la metió a la hormiguita. No, ya. No, sí fue mala idea traer a mi hermanito a este video. Pero bueno, así como esa escena, había un montón que yo tenía que usar mucho de mi imaginación para como poder entender lo que estaba leyendo. Y era todo el tiempo, porque pues estos sí son libros eróticos. Entonces, ajá. Me acuerdo que varias escenas sí me dejaron con mucho que pensar, unas cuantas sí me dejaron con un poco de traumas, pero como les dije, terminé la saga. Y son 4 libros. Pues que no se trata de eso la literatura, de invitar a tu cerebro a retarse a sí mismo, a imaginar cosas antes no imaginables. Sí, sí. Yo creo que hicieron un buen trabajo. Yo solo quiero decir que por lo menos en estos libros todo es consensuado. Y bueno, Clau, ahora es momento de que le extiendas la mano a todas las personas que quieren unirse contigo a este mundo spicy. Yo no diría que estoy en el mundo spicy, pero va. Entonces, ¿qué libro le recomendarías a alguien que quiere empezar con el spice, pero nunca lo ha hecho? Ok, sí quiero decir que yo no soy la mejor opción para recomendar libros para empezar en este mundillo, porque como acabo de decir, yo no siento que yo sea una lectora que busque libros spicy o con spice, pero creo que puedo recomendar los libros de Ali Hazelwood. Y no diría que ella es muy buena escribiendo escenas de este tipo, pero sí siento que para empezar están bastante bien, porque son descriptivas, pero no diría que demasiado, además de que siempre las enfoca como en lo romántico o en la tensión que tenían que resolver, y eso me gusta de ella. Sí siento que de repente sus escenas sexuales pueden ser un poco cringe, pero fuera de eso están bastante bien. No diría que son demasiado, y lo mejor de todo es que tampoco son demasiadas. Sí hay algunos libros de la autora que tienen más escenas sexuales que otros, pero nunca son tantísimas como para ya hartar. Pero bueno, Clau, es momento de que nos recuerdes que el spice se encuentra en todos lados, aunque no lo queramos. Ajá. Y por eso quiero que me digas un libro que no te esperabas que tuviera spice, pero sí tenía. Esperando entre las sombras a esa Clau frágil y descuidada. Inocente, dices Inocente, exactamente. Ok, hear me out. Voy a responder con Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McQuiston. Y es que tiene una portada con dibujitos. Una portada rosita con dibujitos. Yo que iba a pensar que este libro tenía spice. Que bueno, tampoco diría que tiene escenas spicy tan explícitas ni mucho menos, pero las tiene.
y más de una. Y verdaderamente no me lo esperaba porque era 2019. Todavía no estábamos en la era de BookTok. BookTok empezó por allá del 2020 en la pandemia. Y según yo, ya existía, no recuerdo cuándo empezó TikTok, pero BookTok agarró fuerza hasta el 2020. Entonces, vámonos para el 2019, cuando todavía no era tendencia que las portadas de este tipo fueran para libros de romance con spice. Es más, yo diría que ni siquiera había tantas portadas de este tipo porque todavía no estaban de moda. Así que me agarró desprevenida. Ya después la cosa cambió y ahora sabes que si ves una portada de este tipo de caricatura, probablemente el libro va a tener spice. Pero esos son los tiempos actuales. En los tiempos pasados eso no era normal. Eso no ocurría. Tú veías una portada así y lo que esperabas era un simple libro de romance. Y no me quejo de las escenas spicy de rojo, blanco y sangre azul. Creo que fueron rápidas, no fueron tantas y tampoco fueron tan descriptivas. Pero no me las esperaba. Esa es la cosa. No lo esperaba. ¿Cómo han cambiado los tiempos? O sea, verdaderamente, ¿cómo han cambiado? Clau, estamos a punto de acabar y me la he pasado muy bien, pero todo lo que sube tiene que bajar. Ajá. Para la 9ª pregunta, dime 5 cosas que no te gusten de esta nueva tendencia de Spice. Ok, como son 5 cosas, las anoté en una lista aquí en mi celular y nos vamos a ir de una por una. Comenzando con justo eso de que las portadas son engañosas con sus dibujitos de caricatura y sus colores pastel. Ahorita ya estamos acostumbrados, pero si lo piensan, es raro. Antes las portadas de libros con spice o de libros eróticos eran más explícitas. Nos podíamos topar con el tipo sin camisa en la portada, con un sombrero, con la chica abrazándolo, con un vestido sensual. Tú veías esos libros y decías, obviamente es un libro con escenas sexuales, es un libro erótico. Pero ahora tenemos todos estos libros con dibujitos en las portadas y esos son los libros que tienen spice. Está raro. No entiendo por qué empezó esta moda, no entiendo por qué se tomó esta decisión ejecutiva, pero no me gusta. Además de que hace que todos los libros de romance se vean igual, pero sí siento que una persona que no está muy metida como en BookTok o en internet podría ver un libro así y pensar que es un romance inocente y empezar a leerlo y toparse con esta sorpresa de que hay escenas sexuales. Y hay personas que no quieren encontrarse esto en sus libros o que le están comprando estos libros a sus hijos o hijas menores de edad y no quieren ni esperan que tengan este tipo de escenas. Entonces sí, eso no me gusta. Tampoco me gusta que muchos lectores ahora pregunten, ¿tiene spice? Para ver si leen un libro o no leen un libro. Ya les he hablado de esto. Siento que hay muchos lectores y lectoras que se están perdiendo de grandes historias porque no están leyendo libros si estos no tienen spice. Y yo veo que en BookTok alguien está recomendando Tan poca vida y la gente de ¿tiene spice? O La guerra de la amapola y la gente de oye, pero ¿tiene spice? Cuando eso no es lo más importante del libro, además de que no va para nada con el libro. Y lo que me frustra es que sí siento que si solo estás leyendo libros con spice, te estás perdiendo de grandes historias. ¿Qué más tengo por aquí? Cuando el sexo es sin consentimiento, ya les hablé de esto. Siento que yo puedo leer cualquier libro aunque tenga múltiples escenas spicy, pero si estas son sin consentimiento, si son abuso sexual, a mí no me va a gustar instantáneamente. ¿Qué más? Cuando describen las partes íntimas de formas extrañas. Por ejemplo, Anaconda. para referirse a la parte íntima del hombre. O con las mujeres pasa mucho que las describen como esos dobleces húmedos y es de o sea, yo estoy leyendo y me encuentro con eso y es de siento que la escena pierde lo sensual y siento que la escena también pierde seriedad. Y me he topado con tantas descripciones así que me sacan completamente del mood, me sacan de la escena y hasta me parecen ridículas. También he visto que ponen tronco, una vez decía acero de terciopelo y yo... Válgame, se ponen bien poetas. Sí, bien creativos. Ay, no. Entonces,
eso tampoco me encanta. Y por último, no diría que me gusta mucho el dirty talk, esta como plática sucia, porque a veces raya en lo ridículo. Por ejemplo, hay una frase que ya está bien trillada que los protagonistas masculinos siempre dicen, y es la de: Mira qué mojada estás para mí. o sea, la usan en cada libro, pero además suena ridículo. No sé, si es que si alguien en la vida real me dice eso, yo sería de... No me parece sexy, no diría que me gusta. Y luego también se ponen a decir estupideces tipo: dime qué estrellas prefieres, bebé, las del cielo o las que yo te hago ver. Wow. ¡No! O sea, no, hay veces que las autores quieren ponerse creativos cuando están escribiendo escenas sexuales entre los personajes, y pues estos se ponen a hablar y empiezan a decir estupideces o empiezan a decir frases así que no son sexys y que para mí hubiera estado mejor que simplemente no las pusieran. Entonces sí, esa fue mi lista de 5 cosas que no me gustan de esta tendencia de libros con spice. Compártanme 5 cosas que a ustedes no les gustan aquí abajo en los comentarios. Ya quiero leerlos. Y bueno, Clau, creo que hablo por muchos aquí cuando digo que nos convenciste de entrar en este mundo Tipo. del spice. Para eso queremos preguntarte, como última pregunta, ¿cuál es tu top 3 de libros favoritos que tengan spice y si te gustaron sus escenas? Ok, lo tuve que pensarlo seriamente y sí pude armar un top 3. No va a estar por orden, pero ajá. El primer libro que quiero mencionar es específicamente La teoría del amor de Ali Hazelwood. Ahora, no recuerdo las escenas spicy, así que no puedo decirles si estaban bien escritas o no, pero sí me acuerdo del sentimiento que yo tenía cuando las estaba leyendo. Estaba muy emocionada, estaba pataleando, estaba fangirleando, me sentía muy feliz de que los personajes hubieran avanzado y llegado a ese punto. Entonces por eso sobresalió, porque yo estaba emocionadísima. Después tenemos La canción de Aquiles de Madeline Miller, y de solo recordar las escenas íntimas de este libro me da un sentimiento muy, muy, muy fuerte en el pecho. Creo que son escenas muy bien cuidadas, muy bien escritas y sobre todo muy sensuales y llenas de amor. No diría que son muy explícitas, de hecho creo que para nada son explícitas o descriptivas, pero cuando los personajes lo están haciendo, tú puedes sentir el amor que se tienen a través de las páginas, y creo que son escenas muy, muy, muy potentes. De verdad que increíble Madeline Miller. Y por último, quiero mencionar las escenas íntimas que tenemos en Ignite Me de Tahara Mafi. Este es el tercer libro en la saga de Shatter Me. Ay, y qué buenas escenas, de verdad. Aaron Warner, el hombre que eres. Mientras yo leía estas escenas, estaba gritando. Yo no podía con mi emoción, no podía con todo el amor que estaba sintiendo. Eran muchas emociones para mí en ese momento, y tampoco diría que son escenas muy descriptivas ni mucho menos, pero son muy sensuales, están muy bien escritas y se nota la pasión de los personajes, especialmente la pasión de Warner, el amor que Aaron Warner siente por Juliet. Está súper plasmado en estas páginas, y mientras él le habla, le dice cosas tan hermosas, no sé, verdaderamente son grandes escenas. Son poquitas, no son descriptivas, pero uff, valen mucho la pena, y este es el tipo de intimidad que a mí me gusta leer, señoras y señores. Así que sí, como vieron, yo no soy la experta en libros spicy o en libros eróticos. Creo que hace muchísimo tiempo que no leo libros de ese tipo, así que me enfoqué más en libros que tuvieran escenas spicy. Y bueno, Clau, con esto oficialmente hemos terminado el tag spicy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, y muchas gracias por acompañarnos, a mi hermano menor y a mí, en esta travesía. Estuvo chistoso, o sea, estuvo bien, tuviste buenas aportaciones. Sí, creo que es de mis tags favoritos incluso. Me la pasé muy bien. Qué bueno, qué bueno.
Pero bueno, hemos terminado oficialmente con el video. Espero que les haya gustado. Díganme aquí abajo en los comentarios sus libros con Spice favoritos, algunos que tengan escenas que ustedes digan: ese es Spice del bueno, es una escena que nunca voy a olvidar. Y también me pueden decir libros con Spice que odiaron. Ya saben que los voy a estar leyendo, además de que si comentan, eso sube la interacción del video y ayuda muchísimo al canal. Obviamente también los invito a que respondan las preguntas del tag si así lo desean, a mí me encantaría. Les recuerdo que soy escritora, aquí en pantalla están apareciendo mis libros publicados, por si gustan comprarlos y leerlos me apoyarían bastante. También tengo redes sociales, están aquí abajo en la cajita de la descripción, se las dejo por si me quieren encontrar más seguido. También les voy a dejar las redes sociales de Pato, tiene 3 canales de YouTube y... Ya son 4. Ya son 4 canales de YouTube. Ok, bueno, les voy a dejar sus 4 canales de YouTube en la cajita de la descripción. Y yo creo que eso vendría siendo todo. No se olviden de suscribirse a mi canal. Subo video literario todos los domingos a las 3 de la tarde. De todos modos, píquenle a la campanita para que YouTube les avise cuando esto ocurra. Y ahora sí me despido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta Bye, luego. bye.